Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del tema enterobacterias de importancia médica. Mi grupo está conformado por Dayana Silva Escobar, Nayibi Juliana Tocanchón, Sara Lizeth Rojas y quien les habla, Melanie Mesa. Las enterobacterias son la familia más grande de bacilos gram-negativos con importancia médica. Estas enterobacterias comparten algunas características, como por ejemplo que poseen en su pared externa un lipopolisacárido, el cual les va a otorgar características patogénicas y tóxicas, y de este lipopolisacárido hablaremos más adelante para comprenderlo mejor. Se pueden encontrar difundidas entre los animales y la naturaleza, pudiendo causar una gran variedad de enfermedades en el humano y en los animales. En cuanto a la taxonomía de las enterobacterias, estas pertenecen al reino Bacteria, al filo Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Enterobacterales y a la familia Enterobacteriaceae. En cuanto a las características de estas enterobacterias, estas son gram-negativas, pueden ser bacilos, cocobacilos y pleomórficos, es decir, pues que tienen la capacidad para alterar su morfología en respuesta a las condiciones ambientales. Son también anaerobios facultativos, son fáciles de cultivar, son oxidasa negativa, son capaces también de reducir nitrato en nitrito, son fermentadores de carbohidratos en condiciones anaeróbicas, presentan también flagelos, especialmente perítricos. Algunos son móviles, otros son inmóviles, no forman esporas y finalmente son quimiorganótrofos, es decir, que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y de energía. Estas enterobacterias pueden generar una gran variedad de características patogénicas. Entre ellas están los abscesos, siendo estos una infección o una inflamación del tejido del organismo que es caracterizado por la hinchazón y la acumulación de pus. Estos abscesos son visibles sobre la piel, como podemos ver en la imagen. También tenemos características patogénicas como la neumonía, la meningitis, la septicemia, la cual pues es causada por una respuesta potencialmente mortal del cuerpo hacia alguna infección. Y finalmente tenemos infecciones de las vías urinarias e intestinales. En cuanto a la estructura antigénica de las enterobacterias, tanto la pared celular como la membrana celular y estructuras internas son demasiado similares desde el punto de vista morfológico en todas las enterobacterias, y estas estructuras antigénicas pueden llegar a ser muy complejas. En primer lugar, los lipopolisacáridos de la membrana externa se denominan antígeno O, y este lipopolisacárido está formada por unidades polisacarídicas repetidas, y esta básicamente es una endotoxina, lo que quiere decir que va a tener un poder antigénico en la enterobacteria. Este lipopolisacárido es el mayor componente de la membrana externa de las bacterias gram-negativas, y además pues van a desempeñar una importante función en la activación del sistema inmune al constituir este antígeno, que de hecho este antígeno es el más importante de este tipo de bacterias. Por otra parte, las cepas móviles tienen proteínas en los flagelos perítricos, las cuales se extienden más allá de la pared celular y se denominan antígeno H. Este antígeno H puede ser destruido por agentes químicos, como por ejemplo el alcohol. Los polisacáridos de la superficie celular pueden formar una cápsula muy definida o una cápsula adherente amorfa que se denomina antígeno K. Esta cápsula es de naturaleza polisacárida y tiene propiedad antifagocitaria, lo que quiere decir que estas enterobacterias, al tener esta cápsula, van a impedir que sean fagocitadas. Adicional a esto, y como dato importante, muchas de estas enterobacterias tienen fimbrias, pero pues estas son proteínas antigénicas que no reciben una nomenclatura formal y constituyen un factor de virulencia, ya que estas enterobacterias, al tener estas fimbrias, le van a permitir adherirse a las superficies y por lo tanto poder colonizar al huésped. En primer lugar tenemos al género Citrobacter freundi. En cuanto a sus características, este es un bacilo gram negativo, es aerobio,
Está presente en el suelo, en el agua, en la comida y además en la flora del tracto intestinal de animales y seres humanos. Este causa patologías en neonatales hospitalarios y se sabe que este microorganismo puede producir infecciones importantes, especialmente en huéspedes o en pacientes inmunocomprometidos. Manifestaciones clínicas de Citrobacter freundii. Este es un patógeno que causa principalmente infecciones asociadas al tracto respiratorio y al tracto urinario y sangre. Este es causante de infecciones intestinales y extraintestinales, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, como ya lo mencioné, y también septicemia. Además puede generar meningitis neonatal y abscesos cerebrales, que son pues algo particular, ya que estos microorganismos que causan un absceso cerebral pueden llegar al cerebro a través de la sangre o también pueden entrar directamente al cerebro, como puede ser en el caso de una cirugía cerebral. Manifestaciones clínicas de Citrobacter freundii. Este es un patógeno que causa principalmente infecciones asociadas al tracto respiratorio y al tracto urinario y sangre. Este es causante de infecciones intestinales y extraintestinales, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, como ya lo mencioné, y también septicemia. Además puede generar meningitis neonatal y abscesos cerebrales, que son pues algo particular, ya que estos microorganismos que causan un absceso cerebral pueden llegar al cerebro a través de la sangre o también pueden entrar directamente al cerebro, como puede ser en el caso de una cirugía cerebral. Hablando ahora del tratamiento para Citrobacter freundii, es importante tener en cuenta que este es un microorganismo que puede adquirir resistencia a varias clases de antibióticos, especialmente a los betalactámicos, como por ejemplo la ceftriaxona, que es un antibiótico que pertenece al grupo de las cefalosporinas y que pese a que es un antibiótico utilizado para adultos y niños y también incluidos bebés recién nacidos, y pese a que produce un efecto eliminando las bacterias causantes de la infección, no es un antibiótico muy utilizado para estos casos, ya que este tipo de microorganismos adquiere resistencia hacia estos. Por lo tanto, suele usarse siempre un tratamiento con ampicilina, pues para los pacientes que adquieren este patógeno, ya que Citrobacter freundii es un microorganismo que es susceptible a ampicilina y también a otro tratamiento como lo es la carbenicilina, que son antibióticos que pertenecen a los subgrupos de las penicilinas y que actúan eliminando pues a la bacteria como tal. Los factores de virulencia de Citrobacter freundii incluyen los lipopolisacáridos con actividad endotoxina, es decir, que este microorganismo va a presentar el antígeno O, el cual pues le va a brindar un poder antigénico, siendo esta una endotoxina que puede llegar a ser muy tóxica para el hospedador. También presenta exotoxinas, que son proteínas que el patógeno va a liberar durante todo su crecimiento. Tiene también la cápsula o el antígeno K, el cual pues le va a impedir la fagocitosis, y el antígeno flagelar o el antígeno H, que le permite la movilización por el hospedero y pues va a permitir su colonización. Finalmente tenemos a la toxina neurovirulenta, la cual va a ser la responsable de causar algunas de las manifestaciones clínicas que genera este patógeno, como por ejemplo el absceso cerebral, que lo mencioné hace un momento, y también la ventriculitis, que se trata de un proceso inflamatorio ventricular, el cual va a involucrar a las 4 cavidades del cerebro, que son denominadas ventrículos. Para el diagnóstico de Citrobacter freundii se puede realizar una identificación por pruebas bioquímicas en la cual se evalúa la capacidad del microorganismo de fermentar ciertos azúcares, la capacidad de fermentar enzimas como la ureasa, si tiene o no motilidad, la capacidad de producir indol, la producción de gas, entre otras pruebas. En primer lugar, para la identificación de este microorganismo es esencial realizar una coloración de Gram, la cual debe darnos como resultado un bacilo Gram negativo, y además de las pruebas bioquímicas que ya mencioné para la identificación
como tal del género y la especie. Se puede realizar también un urocultivo, ya que esta se utiliza para buscar una infección urinaria y esta como tal es una de las manifestaciones clínicas que genera este patógeno, y al igual que enfermedades gastrointestinales que por su parte son determinadas por un coprocultivo, en el cual su procedimiento básicamente es colocar una parte de la muestra en un recipiente especial que contenga pues como tal un agar que estimule su crecimiento. También se puede realizar un antibiograma, y esto con el fin de determinar la susceptibilidad o la resistencia del microorganismo a los diferentes antibióticos y así poder identificarlo. Otro género de las enterobacterias es Citrobacter cosseri. Este es un bacilo gram negativo, es aerobio, su tamaño es de aproximadamente 1 a 5 micras. La mayoría presenta flagelos, lo que quiere decir que se moviliza fácilmente, y habita principalmente en lugares húmedos. Las manifestaciones clínicas de este tipo de enterobacterias, teniendo en cuenta de que es un colonizador en el área otorrinolaringológica, incluye rinitis crónica, incluye estenosis nasofaringea, que se trata de una enfermedad nasal crónica, la cual consiste en un estrechamiento del canal nasofaringeo. También otras manifestaciones como meningitis, infecciones nosocomiales, que se trata de infecciones contraídas por un paciente en un hospital o en un centro sanitario y que dicho paciente pues no tenía en el momento de su ingreso. Esta especie bacteriana también puede producir sepsis neonatal y absceso cerebral. Para el tratamiento de Citrobacter cosseri se utilizan quinolonas orales como la ciprofloxacina o moxifloxacina, que son un grupo de agentes quimioterapéuticos sintéticos, es decir, que no son producidos por microorganismos, a diferencia de los antibióticos como tal. Se usan este tratamiento ya que este tipo de enterobacterias son susceptibles a los mismos, mientras que este tipo de bacterias son resistentes a la ampicilina y a la ticarcilina, que son un grupo que pertenecen a las penicilinas. Para la identificación de Citrobacter cosseri, al igual que para la identificación de otras especies bacterianas pertenecientes a la familia de las enterobacterias, se realizan pruebas bioquímicas con el fin de identificar género y especie. En este caso se evalúa la fermentación de azúcares, la producción de ciertas enzimas como la ornitina, la motilidad, la producción de gas, entre otras pruebas bioquímicas. Para el diagnóstico de esta especie bacteriana, además de realizar pruebas bioquímicas, es indispensable realizar en primer lugar una coloración de Gram, la cual debe darnos un bacilo Gram negativo, y también realizar un antibiograma con el fin de identificar la susceptibilidad o la resistencia a ciertos antibióticos. Y finalmente, teniendo en cuenta de que este es un microorganismo causante de rinitis crónica, se puede tomar también mediante una endoscopia un cultivo de secreción nasal, y esto con el fin de estudiarlo e identificar la presencia del patógeno, y de esta manera poder identificar como tal esta especie bacteriana. Otro género de la familia de las enterobacterias es Enterobacter aerogenes. Este es un bacilo gram negativo, es anaerobio facultativo que prefiere los ambientes con poco o con nada de oxígeno. Es un patógeno oportunista nosocomial, lo que quiere decir que puede causar una patología después de que su huésped ha estado ya debilitado y comúnmente reside en los hospitales. Sus factores de riesgo incluyen las estadías de 2 o de más semanas en el hospital, también la cirugía invasiva y el uso de antibióticos. Dentro de las manifestaciones clínicas de Enterobacter aerogenes encontramos un amplio rango de patologías, y entre ellas se encuentran la bacteremia, la osteomielitis, que se trata de una inflamación del hueso que es ocasionada por una infección, generalmente se ve en las piernas, en los brazos o en la columna vertebral.
También produce artritis séptica, que se trata de una infección dolorosa en las articulaciones principalmente, y así como infecciones del tracto urinario, gastrointestinales, del tracto respiratorio y también de la piel. En cuanto al diagnóstico microbiológico para Enterobacter aerogenes, la muestra puede ser de sangre, pero principalmente se requiere una muestra de orina. Se realiza un examen directo a través de la coloración de Gram, el cual debe darnos bacilos Gram negativos. Se utiliza un medio de cultivo que puede ser McConkey, ya que este es un medio de diferenciación selectivo para el aislamiento y la diferenciación de enterobacterias y también para diversos bacilos Gram negativos. Uno de los componentes de este medio son las peptonas, las cuales proporcionan los nutrientes necesarios para su crecimiento, y también encontramos el cristal violeta, el cual inhibe a otras bacterias, principalmente gram positivas, y bueno, también tiene otros componentes que son esenciales para el desarrollo y el crecimiento como tal de esta especie bacteriana. Finalmente, pues estas deben ser colonias fermentadoras de lactosa. Hablando ahora acerca del tratamiento, primero que todo se debe tener en cuenta que todas las bacterias son resistentes a uno o más de los tratamientos que voy a mencionar a continuación. Entonces pues es indispensable que el organismo sea sometido a pruebas de sensibilidad antes de empezar un tratamiento. Algunos de estos tratamientos son con betalactámicos, con fluoroquinolonas, con aminoglucósidos, que son medicamentos bactericidas que actúan principalmente pues deteniendo el crecimiento bacteriano, y finalmente trimetoprima y sulfametoxazol, que es un medicamento costo eficaz y además bien tolerado, que se administra en dosis fijas y consiste en dos fármacos antimicrobianos, los cuales son el trimetoprim y el sulfametoxazol, los cuales pues sirven como tal para prevenir y tratar diversas infecciones bacterianas, entre ellas las infecciones de Enterobacter aerogenes. Para la identificación de esta especie bacteriana, primero se siembra el microorganismo en un medio sólido en una caja de Petri formando una clase de estrías. Posteriormente se determinan las características más importantes del microorganismo, como por ejemplo el número de colonias, el color, la forma y el olor. También se pueden realizar pruebas bioquímicas con el fin de obtener los datos específicos sobre el metabolismo del microorganismo, es decir, identificar el género y la especie, y pues esto se hace utilizando los medios SIM, TSI, LIA, urea, citrato, entre otros. En esta tabla podemos identificar unas pruebas bioquímicas con el fin de diferenciar la especie Enterobacter aerogenes de otras especies bacterianas del mismo género. Entonces acá nos da un ejemplo de la prueba de descarboxilación de ornitina y podemos evidenciar que la Enterobacter aerogenes nos da un resultado de positivo, a diferencia de la especie Enterobacter aglomerans, que da un resultado pues negativo. También evidenciamos la descarboxilación de lisina, en la que la Enterobacter aerogenes da positivo, mientras que en la especie Enterobacter cloacae y Enterobacter aglomerans nos da un resultado negativo. De esta manera pues se puede identificar la especie bacteriana y diferenciarlas de otras especies del mismo género. A continuación hablaremos de la enterobacteria, Enterobacter cloacae. Algunas características más relevantes de estas bacterias son que pertenecen al grupo de las bacterias gram negativas, tienen forma de bastón, su respiración es anaerobia facultativa, lo que quiere decir que se puede desarrollar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Presentan flagelos perítricos, que son pues estructuras que sirven pues para el movimiento de la célula bacteriana. Y perítrico quiere decir que los flagelos se encuentran en todas las direcciones de la célula.
Estas bacterias no presentan cápsula ni son esporuladas y dentro de las pruebas bioquímicas que se les realizan dan oxidasa negativa y catalasa positiva. Otras características más relevantes de la Enterobacter cloacae son que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, forman parte del suelo o están presentes en el suelo, también en el agua y están presentes en la microbiota de los animales, de los insectos y del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Enterobacter cloacae no fermenta la lactosa dentro de las pruebas bioquímicas que se le realizan para el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente que tenga Enterobacter cloacae son infecciones nosocomiales, es decir, estas infecciones que se han adquirido durante la estadía en un hospital, pero el paciente no las tenía presentes ni estaban en periodo de incubación en el momento de ingreso al centro hospitalario. También se presentan infecciones de tipo urinario, de tipo pulmonar y una bacteremia asociada a catéteres, también infecciones de heridas quirúrgicas. Para el tratamiento de los pacientes que cursan con Enterobacter cloacae, este tratamiento se llevará a cabo por medio de la suministración de antibióticos beta-lactámicos como son las cefalosporinas de tercera generación. Estas se usan para infecciones polimicrobianas que han sido causadas por bacilos gram negativos. Asimismo, se suministrará aminoglucósidos, los cuales detendrán el crecimiento bacteriano actuando sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas. Para la identificación de Enterobacter cloacae, tenemos que no presenta cápsula. Para la reacción de la catalasa es positivo. Usa el citrato como única fuente de carbono. Presenta flagelos, no presenta hidrólisis de gelatina. Su reacción para el indol es negativo. Presenta motilidad y es negativo para el sulfuro de hidrógeno. La Escherichia coli es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias. Forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Es un bacilo gram negativo no existente. En sus pruebas bioquímicas como la oxidasa da un resultado negativo, una catalasa positiva. También es anaerobio facultativo. Su temperatura de crecimiento es a 37 grados centígrados, lo que quiere decir que es mesófilo. Es fibriado y comúnmente es móvil por flagelos perítricos. Es la bacteria anaerobia facultativa más abundante de la microbiota del tracto gastrointestinal, donde junto con otros microorganismos son esenciales para el funcionamiento del correcto proceso digestivo. Su producción de indol es a partir del triptófano. Esta pues no es esporulado y pues ya bien lo dije, son bacilos gram negativos. La Escherichia coli se caracteriza por poseer bacilos gram negativos no esporulante, con una producción de indol a partir del triptófano, no utiliza citrato como fuente de carbono y no produce acetoína. Además, fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Bueno, como todas las bacterias gram negativas, la cubierta de esta bacteria consta de 3 elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa y entre estas dos un espacio periplasmático constituido por un peptidoglucano. Esta estructura pues le confiere a la bacteria su forma y rigidez que le permite resistir presiones osmóticas ambientales relativamente elevadas.
Bueno, esta es una bacteria mesófila. Su óptimo desarrollo pues se encuentra en el entorno de la temperatura corporal de los animales de sangre caliente. Esto quiere decir de 35 a 43 grados centígrados. La temperatura límite de crecimiento pues se sitúa alrededor de los 7 grados centígrados, lo que indica un control eficaz de la cadena de frío en las industrias de alimentos, en esencial pues para evitar el crecimiento de esta bacteria en los alimentos. También pues es sensible a temperaturas superiores a 70 grados centígrados. Las manifestaciones clínicas de esta bacteria, pues se puede decir que este es un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de ellas pues no causa problemas, pero en algunos tipos puede producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos puede causar la diarrea del viajero, el cual es el peor tipo de diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Las infecciones por Escherichia coli pues se desarrollan al consumir alimentos contaminados, por el contacto con animales infectados o por la ingestión de agua contaminada, ya sea en una piscina. Las infecciones intestinales causadas por diarrea a veces provocan una gravedad o con sangrado y un dolor abdominal. Algunas cepas de esta bacteria pues viven de forma habitual en el tracto digestivo de las personas, pero pues sin embargo se han adquirido genes que le permiten causar infecciones en el sistema digestivo. Las infecciones más habituales pues se encuentran en el aparato digestivo, causando por ejemplo la gastroenteritis, o en las vías urinarias, lo cual es muy frecuente que esta de infección en la vejiga de las mujeres. Otras infecciones es la infección de la próstata, lo cual da una enfermedad que se llama la prostatitis, o infección de la vesícula biliar, también infecciones que se desarrollan después de la apendicitis. Las bacterias pues también pueden causar infecciones fuera del intestino si esta pues está desgarrado, perforado o dañado, como por ejemplo una lesión o una enfermedad como la enfermedad inflamatoria del intestino. Algunas cepas de esta bacteria producen toxinas que dañan el colon y provoca que se inflame gravemente. Esto puede producir colitis. Para diagnosticar enfermedades causadas por la infección de Escherichia coli, pues se hace una muestra de heces en el laboratorio pues para analizar la presencia de esta. También se pueden cultivar para confirmar el diagnóstico e identificar toxinas específicas. Los signos y síntomas de la infección suelen aparecer 3 o 4 días después de la exposición de la bacteria. Algunos síntomas pues son la diarrea, que esta puede ser variada entre leve, líquida y grave, pues ya es con sangre. También puede provocar calambres estomacales, dolor o sensibilidad en el estómago. Puede provocar náuseas y vómitos en algunas personas. Entre sus factores de virulencia, pues tenemos que existen sobre 700 serotipos que se basan en antígenos O, H y K, y pues la mayoría pues se asocian a diarreas. También hay aecinas presentes en los extremos de la fibrina de la Escherichia coli y se adhiere a los tejidos epiteliales por medio de una proteína llamada adenilciclasa. Presenta toxinas como la LPS, endotoxinas, Chiga, LT y ST. También presenta plásmidos transmisibles, hemolicinas como las exotoxinas, bacteriocinas, y también presenta un intercambio genético por traducción y conjugación. Esta bacteria crece en medios de cultivo como el agar McConkey, que pues en este se separan las bacterias fermentadoras de la lactosa y pues produce colonias rosadas circulares de más o menos 2 a 3 milímetros. Otro pues es el agar EMB, que permite pues la diferenciación de especies fermentadoras de la lactosa
Y esta bacteria pues presenta colonias que varían del púrpura a verde metálico y forman colonias circulares que presentan un centro grande y oscuro y su tamaño pues varía de 1 a 2 milímetros. El agar SS, pues se utiliza para aislar también bacterias lactosa negativa o positivas como la Escherichia coli, que presenta pues colonias rosadas, ovaladas, lisas, de aproximadamente 1 a 3 milímetros. El agar en sangre, pues en pues se observa colonias medio blanquecinas, redondeadas, y algunas cepas pueden producir hemólisis. Y pues entre otros medios que ya más adelante vamos a hablar. Para complementar acerca de los medios de cultivo donde crecen estas bacterias, pues tenemos que las colonias de en agar EMB, eosina y azul de metileno, tienen de 2 a 4 milímetros de diámetro, con un centro grande de color oscuro e incluso a veces tornará de color negro, y tienden a dar un brillo verde metálico cuando pues este es observado a luz. En agar McConkey, pues las colonias son rojas con halo turbio. Vamos a proseguir a mostrar un video donde vamos a mostrar un repaso de pues lo que hemos dicho acerca de esta bacteria. Escherichia coli enteropatógeno. Exactamente en el año 1955 se creó el término Escherichia coli enteropatógeno para designar a cepas de E. coli relacionadas epidemiológicamente con la diarrea infantil y diferenciarlas de las cepas de E. coli de la microbiota normal. En la actualidad, el patotipo Escherichia coli enteropatógeno se divide en Escherichia coli enteropatógeno típico y en Escherichia coli enteropatógeno atípico. Esta clasificación se basa principalmente en la presencia del factor de virulencia EAF, que en inglés significa Escherichia coli adherence factor, la cual está presente en Escherichia coli enteropatógeno típico y ausente en Escherichia coli enteropatógeno atípico. Con esto se refiere que pues hay especies que pueden tener la capacidad de adherirse fácilmente al huésped, siendo esto pues un factor de virulencia. Las cepas de Escherichia coli enteropatógeno típico están fuertemente asociadas con diarrea en niños menores de 1 año de edad, principalmente en los niños pobres, en los primeros 6 meses de vida. En este rango de edad, las cepas de Escherichia coli enteropatógeno típico se consideran la principal causa de diarrea endémica en países de desarrollo. La frecuencia de infección por Escherichia coli enteropatógeno típico en niños mayores de 1 año disminuye con la edad y pues este aumento de la resistencia a la infección en niños mayores y también en adultos se debe principalmente pues al desarrollo de la inmunidad o también a la pérdida de receptores específicos para algunas adhesinas. Desde la década del 60, en los países desarrollados se ha observado una importante disminución en la frecuencia de Escherichia coli enteropatógeno típico, y entre las probables razones de esta disminución se incluye un mejor control de las infecciones hospitalarias, mejores tratamientos y adecuadas medidas de saneamiento que pues por lo general han tomado los hospitales y también los centros de salud. Por su parte, las cepas de Escherichia coli enteropatógeno atípico se detectan con frecuencia en casos de diarrea en distintos grupos y en pacientes principalmente con VIH y SIDA. Varios informes han descrito el aislamiento de cepas de Escherichia coli enteropatógeno atípico de diferentes especies de animales con o sin diarrea, como por ejemplo las vacas, las ovejas, las cabras, los cerdos, aves y demás. Y pues también en animales domésticos, venados y en monostidí. Como tal, no hay una evidencia de transmisión directa de animales a humanos, pero pues sin embargo esto sugiere que estos animales puedan constituir un reservorio importante de Escherichia coli enteropatógeno atípico, a partir de los cuales pues estas cepas podrían transmitirse a los seres humanos. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
Estas cepas pueden inducir abundante diarrea secretora con moco, con pérdidas importantes de líquidos y electrolitos en las heces. También se puede observar vómitos constantes y una fiebre leve, además de que la infección por Escherichia coli enteropatógena puede conducir a una mala absorción de nutrientes, dando de esta manera lugar al agravamiento de la desnutrición y a una persistencia de la diarrea como tal. Para hablar acerca de los factores de virulencia, es necesario tocar el tema de la colonización de este microorganismo y a partir de esto poder identificar cuáles son estos factores de virulencia. Antes de hablar sobre cómo es la colonización, lo que sucede en primer lugar es que el microorganismo va a atravesar la barrera gástrica y pues estas cepas de Escherichia coli enteropatógeno se van a adherir a la mucosa del intestino delgado y del intestino grueso. Posteriormente es ya cuando va a suceder el proceso de colonización, el cual se divide en 3 etapas principales. La primera etapa es una etapa superficial y no íntima, la cual se trata como tal de la adherencia. Sin embargo, aunque los factores que median la adherencia inicial no han sido totalmente caracterizados, algunos estudios indican la posible participación de fimbrias tipo 4, llamadas en sus siglas BFP, que en inglés significan Bundle Forming Pilus, y también la participación de otras estructuras fimbriales y también flagelos que constituyen un factor de virulencia. Después de esta adherencia inicial participa un sistema de secreción tipo 3 que va a codificar varias proteínas efectoras cuyos efectos de señalización promueven como tal ya la alteración en el epitelio del hospedador. Por último, existe una adherencia íntima que culmina con la lesión histopatológica y aquí es como tal cuando se completa la colonización del microorganismo, causando posteriormente la enfermedad. Para todo este proceso es necesario que el microorganismo haya evadido o borrado las vellosidades intestinales para su posterior adherencia. La destrucción de estas microvellosidades y la reducción de la superficie absorbativa es lo que provocan una secreción neta de agua y de electrolitos, que ya es cuando se produce como tal la diarrea, que es característica de este tipo de invasión. Ya como modo de resumen, para entender mejor, primero lo que sucede es que se genera una adhesión superficial. Luego hay una alteración en el hospedador y finalmente hay una adherencia íntima en el que el microorganismo empieza a generar ya la patología, que es la diarrea. Para la identificación de Escherichia coli enteropatógeno es necesario realizar pruebas moleculares para identificar como tal pues estas cepas de E. coli causantes de diarrea de diversa gravedad. Entonces, en primer lugar, se puede realizar una recolección de muestras fecales y posteriormente realizar el respectivo coprocultivo para pues, la identificación. También se puede realizar aislamiento del ADN y amplificar unos genes específicos mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa o PCR y de esta manera identificar la especie bacteriana. Uno de estos genes que se puede ampliar para la identificación es el gen EAE, ya que este es un gen que está presente en estas enterobacterias y es el que está asociado a la adherencia íntima de estas bacterias al huésped. También a la destrucción de las microvellosidades, que como se los mencioné hace un momento, es o hace parte de un factor de virulencia. Como un dato adicional o como un dato importante, con respecto a esta especie bacteriana, tenemos que la reducción en la frecuencia de infección por Escherichia coli enteropatógeno típico en niños mayores de 2 años de edad podría deberse en gran parte al desarrollo de anticuerpos anti-EPEC o anti-Escherichia coli enteropatógeno, porque en los niños con la infección se ha demostrado que hay una respuesta de anticuerpos contra el antígeno O de algunos serogrupos de estas cepas.
refiriéndose esto a una clase de inmunidad que ha adquirido el paciente tras esta infección. La Escherichia coli enterotoxigénica pues son bacterias que causan enfermedades en humanos o animales al producir una toxina termolábil o estable al calor o ambas. La enfermedad también, que produce pues es conocida como diarrea del viajero, aunque la Escherichia coli enterotoxigénica es una causa frecuente de diarrea en los países en desarrollo y es una causa poco común de brotes en los Estados Unidos. La Escherichia coli pues se encuentra en las heces de una persona o animal infectado. También se han detectado niveles altos de contaminación por esta bacteria en muestras de agua y de alimentos tomadas en áreas endémicas. Por otro lado, en países de desarrollo, la contaminación fecal del agua y de los alimentos constituye la principal causa de la alta incidencia de diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica. Las manifestaciones de la Escherichia coli enterotoxigénica, pues tenemos que la diarrea que se asocia a esta bacteria pues se presenta en forma profusa con un corto periodo de incubación. Esto se da de 14 a 50 horas, de característica acuosa, sin sangre ni mucos. También presenta fiebre, vómito, lo cual pues se presenta con muy baja frecuencia. Otros síntomas que pueden influir son calambres abdominales, náuseas, dolor de cabeza o dolores musculares. La mayoría de las personas se puede recuperar de esta infección sin necesidad de antibióticos ni tratamientos en específico. El reemplazo de los líquidos con electrolitos se usa con mayor frecuencia para prevenir o tratar la deshidratación. La mayoría de los casos no requiere ninguna terapia, pero cuando es un caso de enfermedad grave puede ser necesario tratamiento con antibióticos y otros medicamentos. En cuanto a los factores de virulencia, se presentan dos mecanismos, la adherencia y toxinas. En cuanto a la adherencia, las cepas se adhieren a las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado a través de una interacción mediada por adhesinas proteicas conocidas como factores de colonización CFS. Estos factores de colonización se encargan de la adhesión de las bacterias a receptores como la fibronectina, glicosfingolípidos y glicoproteínas. Algunos de estos factores de colonización se han asociado a movilidad y a autoagregación bacteriana. También aproximadamente en 50% de las cepas no se logran identificar ellas no logran identificar los factores de colonización. Por otro lado, la Escherichia coli enterotoxigénica se caracteriza por la capacidad de producir dos enterotoxinas conocidas como LT y ST. En cuanto al segundo mecanismo de virulencia, que son las toxinas, el principal factor de virulencia de esta bacteria es la secreción de enterotoxinas termoestables, la ST, y enterotoxinas termolábiles, la LT. De LT existen dos tipos, que es la LT1 y LT2. La LT1 está directamente asociada a cepas humanas. Cada toxina se divide en dos subunidades, la A y la B. La bacteria secreta mediante el sistema de secreción tipo 2 la LT dentro de las vesículas de la membrana externa y posteriormente con ayuda de la subunidad B de LT se une al ganglioso GM1 que por endocitosis permite que las OMB ingresen al citoplasma. Por otro lado, en las ST, la unión está mediada por la guanilatoxiclasa y existe un aumento de GMP del ciclo dependiente de la proteína quinasa 2, donde se produce el mismo efecto de la LT al aumentar la secreción.
Por otro lado, pues la toxina LT induce la diarrea secretora y la respuesta inmunológica con anticuerpos neutralizantes, y la toxina ST también produce diarrea secretora. Es un péptido de 18 a 19 aminoácidos con un peso molecular de 2. La Escherichia coli heteroinvasiva pues es un grupo que está muy asociado con Shigella spp, genéticamente y bioquímicamente, ya que pues son descarboxilasa negativas no móviles y lactosas negativas. El mecanismo de patogenicidad de Escherichia coli enterovasiva es la invasión del epitelio del colon. Para ello, pues el primer paso es la adherencia de la bacteria a las vellosidades de la mucosa, requiriendo de mucosinas y adhesinas, pues para después entrar por endocitosis a la célula. Por otro lado, esta bacteria pues es una bacteria patógena, muy invasiva, y utiliza proteínas, como ya bien lo dije, adhesinas, para unirse a las células intestinales. Esta pues causa diarrea acuosa y difteria en los seres humanos. Es el principal reservorio de esta bacteria pues es los seres humanos, y el patógeno pues suele ser transmitido por alimentos o agua contaminada o transmisión persona a persona. Síntomas característicos en personas infectadas por Escherichia coli enteroinvasiva son diarrea acuosa con sangre y moco, pero en algunos casos solo presenta diarrea, y esta en ocasiones es inferenciable de la que producen otras bacterias. Las cepas asociadas a Escherichia coli enteroinvasiva se asocian más con brotes que con casos aislados. En cuanto a sus síntomas, pues presenta fiebre, vómitos, pues diarrea acuosa o diarrea con moco o diarrea sanguinolenta, dolor cólico abdominal, tenesmo y malestar general. En cuanto a los factores de virulencia de esta bacteria, pues en los individuos infectados con ella, pues se evade la respuesta inmune porque entra fácilmente a las células epiteliales del colon por medio de adhesinas, moviéndose lateralmente para invadir otras células. La Escherichia coli enteroinvasora, al igual que la Shigella spp, poseen un plasmido de virulencia PINB que codifica para el T3SS y posee 25 proteínas, entre ellas OSCPB, BIRA, OSPG, y los antígenos de invasión de plasmido como el IAP, IAPA, IAPB y entre otros. En la mucosa del colon invade inicialmente las células M, y en una vacuola fagocítica por transcistosis la bacteria atraviesa pues la barrera epitelial e invade los macrófagos. En estas pues la proteína IPAB lisa la vacuola en el citoplasma e induce apoptosis vía caspasa 1 para finalmente ser liberada y alcanzar el polo bastolateral. Posterior a esto, pues la bacteria ingresa a las células intestinales mediante el reconocimiento de los receptores CD44 y la integrina A5B1 gracias a IPAB y el complejo IPAB-CD bacteriano. A continuación hablaremos del género Klebsiella pneumoniae. Algunas de las características más relevantes para recalcar sobre este microorganismo es que se encuentra dentro del grupo de los bacilos gram negativos. Es la principal especie del género y que tiene mayor relevancia clínica. Es una bacteria inmóvil. A menudo esta bacteria se encuentra con cápsula. Klebsiella pneumoniae presenta un plasmido de 180 kilodalton que codifican para la proteína aerobactina.
La función de esta proteína es la de captar el hierro del hospedero y transferírselo a la bacteria para que le sirva como elemento y de esta manera se pueda desarrollar. A continuación hablaremos sobre los factores patogénicos que presenta la bacteria Klebsiella pneumoniae. Los factores de virulencia de esta especie bacteriana son las adhesinas fimbriales y afimbriales. Estas le permiten a la bacteria adherirse más fácilmente al huésped. También encontramos por su parte que esta tiene un antígeno K que le da protección contra la fagocitosis. Y por último, el antígeno O polisacárido que contiene esta bacteria, que se trata de una endotoxina que libera al medio. Algunas de las manifestaciones clínicas que presenta Klebsiella pneumoniae son sepsis o síndrome de anormalidades patológicas, fisiológicas y bioquímicas. También hay aumento del ritmo cardíaco, hay presencia de temperatura alta o fiebre, la frecuencia respiratoria aumenta, hay infecciones respiratorias como son la neumonía, infección del tracto urinario, infección de tejidos blandos e infecciones de heridas quirúrgicas. Para realizar el diagnóstico de Klebsiella pneumoniae se requiere hacer un cultivo de las mucosas de la nariz, de la cavidad nasal, de la boca, de la faringe o de la laringe. En la placa donde se encuentra el cultivo de la bacteria Klebsiella pneumoniae, se le aplica la tinción de Gram, lo cual debe teñir de color rosado suave o tenue, indicando que es una bacteria Gram negativa. El tratamiento que se le aplicará a las personas que están cursando con un cuadro clínico sobre Klebsiella pneumoniae se realizará en vía hospitalaria con la suministración de antibióticos, por lo general como son las cefalosporinas o como el levofloxacino. Estos antibióticos son suministrados por la vía intravenosa. Y también se suministrarán otras soluciones farmacológicas. También se contará con el apoyo respiratorio y con el suministro de oxígeno si el caso del paciente lo amerita. Bueno, a continuación hablaremos sobre la identificación de Klebsiella pneumoniae. Esta se da por medio de pruebas bioquímicas. Según lo menciona la literatura, el crecimiento de Klebsiella pneumoniae se da en medios selectivos como el agar McConkey y el agar EMB. Estos agares permiten el crecimiento de enterobacterias y de bacilos gram negativos. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas bioquímicas realizados para la identificación de Klebsiella pneumoniae, deriva que para la prueba de indol es positiva, para la fermentación de lactosa es positivo, para la ureasa es positivo, no presenta ningún gas, no presenta motilidad. Otra identificación que se hará para Klebsiella pneumoniae es las del antibiograma. En la imagen se observa que esta bacteria presenta sensibilidad al antibiótico cefotaxina, el cual pertenece al grupo de las cefalosporinas. También es sensible al antibiótico ceftriaxona, que también pertenece al grupo de las cefalosporinas. Es intermedio para el antibiótico amikacina, el cual pertenece al grupo de los aminoglucósidos, y también es intermedio para el antibiótico levofloxacina, que pertenece al grupo de las quinolonas. Y la bacteria Klebsiella pneumoniae es resistente para el antibiótico cefalotina
el cual pertenece al grupo de las cefalosporinas, y al antibiótico cloranfenicol, el cual es un bacteriostático y pertenece al grupo anfenicol. Hablaremos de Klebsiella oxytoca. Las características de esta bacteria es un bacilo pequeño gram negativo, no es móvil, es anaerobio facultativo. Es decir, que esta bacteria puede desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Tiene cápsula, forma colonias mucosas y es una bacteria no esporulada. Algunas de las manifestaciones clínicas que tiene Klebsiella oxytoca son infecciones del tracto urinario. La frecuencia respiratoria aumenta también el ritmo cardíaco, presenta aumento de la temperatura corporal, hay infecciones en heridas y también hay infecciones en el tracto respiratorio. El tratamiento que se hará a los pacientes que presentan Klebsiella oxytoca es con eritromicina, que es una clase de medicamento llamado antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos. Su acción consiste en detener el crecimiento de la bacteria y tratar ciertas infecciones causadas por las mismas, como son infecciones del tracto respiratorio, neumonías, enfermedades de bronquitis, entre otras. Dentro de las pruebas bioquímicas que haremos para la identificación de Klebsiella oxytoca tenemos para la prueba de indol un resultado positivo, para la prueba de la urea un resultado positivo, para la prueba de rojo metilo tenemos un resultado variable, para la prueba de Voges-Pasteur tenemos un resultado positivo. También tenemos para la descarboxilación de ornitina un resultado negativo. Tenemos que el crecimiento de Klebsiella oxytoca no sea a 45 grados, se da a 41 grados, y también tenemos que Klebsiella oxytoca reduce el nitrato a nitrito, y la citocromo oxidasa para esta prueba es negativo. Tiene la capacidad de fermentar la glucosa. Bueno, por otro lado vamos a hablar sobre la bacteria Morganella morgani. Esta bacteria está presente en la flora fecal. Fue descrita por primera vez por el señor Harry Morgan en 1906. Pertenece a la familia Morganellacea. Es un bacilo gram negativo. Su hábitat se encuentra en el medio ambiente. Esta bacteria se encuentra presente en el tracto intestinal humano y también hace parte de la flora fecal. Las manifestaciones clínicas que presenta Morganella morgani son las infecciones del tracto urinario. Asimismo, también produce otro tipo de infecciones. Causa sepsis, que es una enfermedad grave, que esta ocurre cuando el cuerpo tiene una fuerte respuesta inmunitaria respecto a una infección bacteriana que se está presentando. También produce abscesos hepáticos y renales, y esta bacteria Morganella morgani es capaz de desarrollar beta-lactamasa, que es una enzima producida por esta bacteria y que es la responsable de la resistencia que se le da a ciertos antibióticos, como son los beta-lactámicos, como las penicilina, las cefalosporinas, entre otras.
Dentro del tratamiento que se le brindará a los pacientes que han cursado con un cuadro clínico con Morganella morgani, se hará una prueba de sensibilidad a esta bacteria, ya que este microorganismo no presenta una sensibilidad predecible. También se hará la suministración de ceftriaxona, que es un antibiótico que pertenece al grupo de las cefalosporinas y es de tercera generación. Tiene amplio espectro en contra de las bacterias gram negativas. Para la identificación de Morganella morgani se hará por medio de la realización de pruebas bioquímicas en las cuales obtenemos que la producción del sulfuro de hidrógeno, el gas, es negativo. Para el gas de la glucosa es variable. Para la fermentación de la lactosa es negativo. Para la fermentación de la sacarosa también es negativo. Para la fermentación de la arabinosa también es negativo. Y la motilidad a 36 grados centígrados es variable. Proteus mirabilis fue descubierto o descrito primera vez por Haurs en 1885. Es un bacilo gram negativo facultativamente anaeróbico, lo que quiere decir que se desarrolla tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Presenta aglutinación, también presenta motilidad y presenta actividad de la ureasa. Esta bacteria causa el 90% de todas las infecciones patológicas que son causadas por esta especie. A continuación mencionaremos las manifestaciones clínicas, de las cuales vamos a mencionar las más importantes. La primera es la cistitis. La cistitis es una inflamación de la vejiga que es causada por una infección bacteriana del tracto urinario, que esta también va hasta la vejiga. Esta causa irritación de la mucosa de la vejiga y causa síntomas como dificultad y dolor al orinar. Existe un aumento en la frecuencia y las ganas de orinar. La orina es escasa y hay veces es oscura y se presenta dolor en la parte superior de la zona púbica. Otro de los síntomas que presenta Proteus mirabilis es la uretritis. La uretritis es una infección bacteriana que se ocasiona al haber inflamación y también irritación de la uretra. Esta es generalmente ocasionada por infecciones de transmisión sexual. Dentro de los síntomas de la uretritis encontramos dolor, ardor, ganas de orinar frecuentemente y también orina mezclada con pus. Otra de las manifestaciones clínicas que presenta Proteus mirabilis es la prostatitis, la cual es una inflamación de la glándula de la próstata, la cual es la que produce el líquido seminal. Esta infección ataca solamente a los hombres y sus síntomas es dificultad y dolor al orinar, aumento de la frecuencia y las ganas de orinar, y la orina también se presenta de un color oscuro y es muy escasa. Como última manifestación clínica provocada por Proteus mirabilis tenemos la pilonefritis, la cual es una inflamación del riñón por una infección bacteriana. Algunos de los síntomas que se provocan son el dolor en el flanco, que son las zonas donde se encuentran los riñones y las cápsulas renales. Asimismo, provoca fiebre, náuseas, vómitos, sangre en la orina y agrandamiento de los riñones. Para el tratamiento de Proteus mirabilis tenemos la suministración de sulfamethoxazol, el cual es un antibiótico bacteriostático de tipo sulfamida que actúa eliminando las bacterias que causan las infecciones. Este debe ser consumido por el paciente durante mínimo 3 días según sean las indicaciones médicas. Asimismo, la suministración de la gentamicina, el cual es un aminoglucósido y actúa matando las bacterias que causan las infecciones. Para la identificación de Proteus mirabilis se harán pruebas bioquímicas teniendo como resultado la producción de indol negativo, el sulfuro de hidrógeno
positivo, la fermentación de lactosa negativa, la fermentación de sacarosa es variable, la motilidad a 36 grados centígrados es positiva. Bueno, a continuación hablaremos de Proteus vulgaris. Son bacilos gram negativos, pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, es decir, que vivan en presencia o ausencia de oxígeno. Estas bacterias no tienen esporas, son muy móviles, tienen flagelos perítricos, es decir, tienen flagelos alrededor de todo su cuerpo. No tienen cápsula, tienen forma de bastón y habitan en el tracto intestinal de varios animales. Alguna de las manifestaciones clínicas que presenta Proteus vulgaris es la afectación cervical, la cual es el resultado de anomalías en las partes blandas como los músculos, los ligamentos, los discos, los nervios de la columna, dolor en las articulaciones, entre otros. Asimismo, la elevación e hinchazón de la lengua, dolor en el piso de la boca y hay dolor en la garganta y movilidades restringidas del paciente. Para el tratamiento de los pacientes que han cursado con Proteus vulgaris, encontramos el antibiótico ceftazidima, el cual pertenece al grupo de las cefalosporinas de tercera generación. Este antibiótico se usa para tratar determinadas infecciones ocasionadas por bacterias como la neumonía, la meningitis, infecciones del cerebro y de la columna, entre otras. Asimismo, encontramos el ciprofloxacino, el cual es un antibiótico que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas, el cual tiene efecto bactericida sobre la bacteria, parando la replicación del material genético de la misma y bloqueándola. Para la identificación de Proteus vulgaris se tiene una variedad de pruebas bioquímicas que se le realizará a la bacteria. Entre ellas tenemos la del TCI, que esta prueba evalúa la fermentación de los azúcares como la lactosa, la sacarosa y la glucosa, dando como resultado K sobre A. Otra de las pruebas es la prueba de Lea, que esta evalúa la descarboxilación y la desaminación, dando como resultado R sobre A. Otra de las pruebas que tenemos es la prueba de la urea, en la cual evalúa la capacidad que tiene esta bacteria para desdoblar la urea por medio de la enzima de la ureasa, dando como positivo color rosado. Otra de las pruebas que tenemos es la prueba de Lindol, la cual por medio del reactivo de Kovac determina la producción de triptofanasa, el cual es desdobla el triptófano en ácido pirúvico, amoníaco e indol. Y por último tenemos motilidad positiva y producción de gas positiva. Bueno, vamos a iniciar con la salmonela entérica, en donde o también tiene un nombre de salmonela enteriditis. Las características de esta salmonela inician con que son bacilos gram negativos. También generalmente son móviles por flagelos perítricos, en donde dependiendo de la inserción que haya en la célula, esta se denomina perítrica, dependiendo también si disponen de sus flagelos por toda la superficie o no. Estos se denominan como anaerobios facultativos, son no encapsulados y son no esporulados. Son móviles, como ya lo dije, no fermentan lactosa, también fermentan glucosa con producción de gas. Estas no producen indol, no degradan la urea y también otra de las características de esta es que descarboxila la lisina y la ornitonina, que es algo a tener en cuenta en caso de diferenciación. Respecto a las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que esta produce náuseas, también produce vómitos, produce calambres abdominales, produce diarreas, fiebres, escalofríos,
produce dolores de cabeza y una de sus principales pues manifestaciones clínicas por la que se puede pues caracterizar es la sangre en las heces. Entonces esta sería como una de las claves para identificar que esta es salmonela entérica. Para el tratamiento de esta salmonela o para una infección para esta salmonela, lo primero que se recomienda es que así no tengas pues una atención médica para esta infección, pues lo primero que tú tienes que hacer es tener un cuidado de no deshidratarte. También hay que tener preocupación si se encuentra pues frecuentemente ya la diarrea y los vómitos, ya que esto pues pueden llegar a causar pues efectos graves respecto a deshidratación. Se recomienda pues que a los adultos se deberían pues beber mucha agua, y pues en caso de niños es utilizar pues suero, rehidratación oral, entre otras. Otras cosas que se recomiendan es no suministrar antibióticos y pues lo que ya dije, lo de suministrar pues líquidos de reposición de electrolitos, que son los que se dan pues a partir de pues, la pérdida de electrolitos por vómitos y por diarrea. Para identificación por salmonela entérica, entonces esto se hace pues en alimentos, más o menos se pueden hacer PCR, también se pueden hacer aislados bacterianos pues a partir de las muestras de heces de pacientes pues con esta diarrea. También se pueden hacer pruebas bioquímicas en las cuales lo que se busca es pues la detección y la aislación pues de este microorganismo en específico. Una de las pruebas convencionales que se usa para esto puede ser la TSI, el SIM, el ODC, el IA, también se usa el citrato y la urea. En estos casos, pues los perfiles bioquímicos fenotípicos pues de los aislados se empiezan a comparar ya pues con los criterios que tenga pues según la OMS para pues la identificación posterior, en este caso, de este tipo de salmonela. Se usan las tiras de API 20E, que bueno, como ya lo hemos dicho, estos son como 20 minutos de ensayo de pruebas bioquímicas que sirven para complementar. Y pues en este caso, este sería pues un método rápido y específico que también pues cuenta con una sensibilidad para la identificación de estos microorganismos. Entonces, pues este sería uno, ya que pues estas tiras se utilizan para identificar más que todo pues los miembros de enterobacterias, en este caso pues de las salmonelas, y también sería pues una confirmación molecular. También se puede hacer en estos casos para el diagnóstico y la identificación pues de esta salmonela. Entonces, entrando ya en contexto de la salmonelosis, que es la infección que se provoca por estas enterobacterias, por esta clase de enterobacterias, tenemos que la salmonelosis pues es una enfermedad zoonótica que es transmitida por la ingesta de alimentos o de agua contaminados. Entonces también se puede decir que rara vez esta salmonelosis es mortal, ya que pues hay tratamiento para esta. Los síntomas de la salmonelosis llegan a aparecer entre 6 y 48 horas, para tenerlo en cuenta, después de que se haya hecho la ingesta de los alimentos, entonces de los alimentos pues que estén contaminados. Se sabe de esta salmonelosis que su dosis infectiva más o menos es de 5 a 108 unidades formadoras de colonias sobre gramos. Es la dosis en la que la salmonelosis llega a ser pues altamente infectiva. El cuadro clínico para esta salmonelosis se define en náuseas, en vómitos, en fiebres, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, deshidrataciones y mialgias. Para iniciar con Shigella, vamos a hablar de que pues Shigella se reconoce como 4 especies que son diferentes de manera antigénica y también tienen diferencias respecto a sus propiedades bioquímicas. Aquí se ven las 4 diferentes especies de Shigella, que son Shigella bovidii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri y Shigella sonnei.
Bueno, ¿cómo se va a transmitir esta bacteria de la Shigella? Bueno, esta bacteria se transmite de una forma directa por una vía fecal o puede ser también por una vía oral. La vía oral se da pues cuando la persona carece pues de hábitos higiénicos, cuando sus condiciones pues higiénicas no son las correctas, no se cepillan, son más propensas y más sensibles pues a adquirir esta bacteria. Esta infección también se puede adquirir de manera fecal pues cuando se hace una ingesta o también un consumo pues de agua o alimentos que ya estén contaminados pues con las heces humanas. Respecto a la morbilidad y la mortalidad de esta bacteria, bueno, se estima pues que más o menos al año pueden ocurrir más o menos unos 165 millones de casos en las que se infecta pues esta bacteria, y también se estima que va a haber anualmente 1.000.000 muertes, es decir, que una infección por esta bacteria sí puede llegar a causar mortalidad si no se trata correctamente y debidamente. El reservorio que usa esta bacteria, la Shigella, también, pues como ya lo hemos logrado previamente, se usan pues en serogrupos. Los serogrupos que usa esta son cuatro serogrupos que son el A, el B y el D respectivamente, que ya dije pues cada uno de los tipos de la Shigella a qué serogrupo pertenece. Bueno, entonces la Shigella sonnei, o también llamada como la Shigella del grupo D, es, mejor dicho, la responsable más o menos de la mayoría de los casos de shigellosis, que ya vamos a ver de qué se trata pues esta patología, y incluye características como por ejemplo, tiene un patógeno que es intracelular, es gram negativo, se ve en forma de bastón, es el principal causante de la disentería basilar. También causa pues, como ya lo nombré, pues es una de las causas más comunes de la shigellosis, y pues esta se ha dicho, ya se ha descrito como una evolución después de la Escherichia coli. Entonces a partir de la Escherichia coli se dio pues la evolución de la Shigella sonnei. Bueno, pues dado que la Shigella tiene un periodo de incubación de más o menos de 1 a 4 días, en su presentación pues más común, hablamos de sus manifestaciones clínicas como episodios de dolor abdominal laxante, urgencia para defecar, es decir, el tenesmo que se le dice, eliminación de heces pues que forman y alivian pues temporalmente este dolor. También se ve una deshidratación, convulsiones, prolapso retal, se ve también un síndrome urémico hemolítico. Y también específicamente pues en la sonnei se ve la artritis reactiva y se ve pues las infecciones pues del torrente sanguíneo, en este caso de la sonnei. Bueno, entonces el tratamiento para en este caso es un tratamiento de sostén, en donde pues los pacientes que sean más graves o con alto riesgo, lo que se usan son la fluoroquinolona, la acitromicina o también una cefalosporina de tercera generación. La pérdida de líquido pues debido a esta infección se trata pues según la sintomatología que tenga el paciente, y esto se puede hacer pues con líquidos por vía oral o por vía intravenosa. Entonces, ¿cómo se hace la fluoroquinolona? La fluoroquinolona se suministra pues como por ejemplo una ciprofloxacina, se suministra 500 miligramos por una vía oral. Esto se hace más o menos durante unos 5 días, mínimo 3 días, cada 12 horas. La acitromicina pues se hace una vez al día durante 4 días, en donde se suministran 500 miligramos por vía oral. Esto se hace en el primer día y pues luego se suministran solo 250 miligramos durante el restante de los días. También pues referente a la ceftriaxona, entonces esta se suministra durante 5 días. Se suministra una vez al día y se suministran pues 2 gramos por día, y esto se hace pues por una vía intravenosa.
Entonces, para la identificación pues, de estas Shigella sonnei, lo que se hace son unas pruebas bioquímicas en donde pues aquí vemos cuáles son, que son la TSI, que da más o menos alcalino sobre ácido. El IA está dando resultados de igualmente un alcalino sobre ácido, es decir, K sobre A. La MIO, pues su metilidad, su indol y su ornitina son negativas totalmente. El citrato es negativo, la urea también, el rojo de metilo, en este caso sí da positiva en el caso de la sonnei, y la Voges-Proskauer también es negativa. A diferencia de la sonnei, la identificación para la Shigella flexneri solamente se hacen 3 pruebas bioquímicas, que son la TSI, la LIA y la urea. La TSI, su fermentación de la lactosa pues es negativa, la glucosa también es actividad positiva y la producción pues de gas es negativa. En la LIA pues da negativa en sus 2 resultados y la urea también tiene como resultado en este caso de la flexneri pues negativa. Referente pues a las características de Shigella flexneri, encontramos entre ellas que, bueno, es parte del serotipo B de Shigella, tiene como nombre científico pues el subtítulo Shigella flexneri y la clasificación superior de esta es Shigella, que es el género. El orden pues es Entenobacterales y su categoría pues es una especie de este género. Bueno, referente a características de esta Shigella tenemos que esta es un bacilo gram negativo, es inmóvil, no forma esporas y pues no libera gas en producto de fermentación, por ejemplo, de carbohidratos, y que no puede llegar a metabolizar ni la lactosa ni la lisina. Bueno, otra de estas es que esta se transmite de persona a persona por la ruta fecal oral, requiriendo pues una pequeña carga de microorganismos, en la cual es de 10 a más o menos 100 bacterias para llegar a causar la infección. Esa es su dosis de infección. Siendo el hombre el único hospedero pues natural de esta bacteria. Tenemos un ejemplo que encontramos en un artículo de la notificación de una paciente por Shigella flexneri. Entonces, en este caso, lo que se notificó de esta paciente y cómo se notificó esta bacteria fue un caso de sepsis. Se hizo con hemocultivo positivo pues, a Shigella flexneri en una paciente que era inmunosuprimida por corticoides. Que los corticoides, pues, fue el tratamiento que se usó en este caso, que era un tratamiento por edema, de edema por tumor cerebral. Ella fue tratada satisfactoriamente, en este caso como se dedujo que era Shigella flexneri, entonces se trató con ciprofloxacino. Bueno, pues respecto al cultivo, este cultivo generalmente para esta Shigella se hace pues en un caldo gram negativo y el caldo pues selenita cistina, con recomendaciones pues que sean para inhibir el crecimiento de estas bacterias gram positivas y pues que lleguen a favorecer el de las gram negativas, que son las que pues en este caso tienen que metabolizar el mannitol y la triptosa. Por ejemplo, el tiempo de incubación en estos caldos sería más o menos de 16 horas. Generalmente se usa el agar conqui, ya que el agar conqui pues inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas y las separa de las gram negativas. Entre fermentadoras y no fermentadoras, que es la característica que pues necesitamos para aislar la flexneri. Algunos cultivos que se usan también son el agar entérico ectoen LEA y el agar XLD, que es el silosa, lisina y de chocolate agar, es decir, el agar XLD, perdón, el agar maconqui y el SS también se usa, que es el Salmonella shigella. Bueno, y referente pues a los aspectos taxonómicos de la Yersinia, son 17 especies que se dan pues en este género, pero son solamente 3 las más importantes y pues las que más generan patogenicidad en el huésped,
que en este caso pues es el hombre, y animales. Que las más patogénicas son la Yersinia pestis, la enterocolítica y la pseudotuberculosis. Entonces, en estas especies es que que son las que van a ser nombradas durante esta exposición. Entonces, hablando de gram negativas, la Yersinia pestis, este microorganismo, tiene como unas características, como ya el nombre, es un bacilo y es gram negativo. Es anaerobio facultativo y pues es patógeno primario. Es decir, pues un patógeno primario es aquel que tiene pues la capacidad de adaptar su fisiología al ambiente pues tisular o algún cambio espectacular pues en su morfología. También produce en el ser humano pues la peste pulmonar, característicamente, como algo que la puede llegar a diferenciar, y la peste bubónica y también la peste septicémica. Bueno, hablando de manifestaciones clínicas de la Yersinia pestis, primero vamos a nombrar que esta ocasiona pues 3 pestes diferentes, que son la peste bubónica, peste neumónica y peste septicémica. Pero en general las manifestaciones se notan en tos con sangre, en la expectoración y en el esputo, falta de aliento, náuseas y vómitos, o un estado febril en el paciente, es decir, fiebre alta, dolores de cabeza, debilidad y dolores en el pecho también pueden llegar a ser ocasionados. El tratamiento que se le da en este caso a estas bacterias, para esto hay que tener en cuenta que pues esta Yersinia es resistente natural pues a la penicilina, pero pues la mayoría de estas cepas son sensibles a los tratamientos que son la streptomicina, al cloranfenicol y a las tetraciclínicas. Actualmente hay ciertas evidencias de sensibilidad y entre los antibióticos que se usan la streptomicina, gentamicina, doxiciclina, ciprofloxamina, oxígeno, líquidos intravenosos y también asistencia respiratoria, que es como una de las más funcionales dependiendo pues de la manifestación clínica que se dé en estos casos. Bueno, teniendo en cuenta que su género pues es gram negativas, anaeróbicas facultativas con un metabolismo fermentativo, entonces se hacen pruebas bioquímicas como el indol, la urea, la ornitina, la lactosa y la sacarosa, en donde el indol pues da negativa, la urea igualmente, a lo mismo que la ornitina. En realidad todas estas pruebas diagnósticas que se hacen nos van a dar negativa para Yersinia pestis. Entonces, pues los factores de virulencia que se usan generalmente para estos géneros, se usan los más antigénicos, como por ejemplo el F1, el UV y el W, que se expresan más o menos a unos 37 grados centígrados. Además, posee pues una toxina que actúa directamente en el miocardio y en las células hepáticas, que es donde generalmente se genera la patología. Adicionalmente usan unos plásmidos, como por ejemplo el plásmido 70 de ADN, y unos plásmidos adicionales que son los que podemos ver ahí en pantalla. La Yersinia enterocolítica es un patógeno reconocido desde 1939. Es una bacteria cocobacilo gram negativa, pequeña, que no forma esporas, es aerobio o anaerobio facultativo, es móvil por sus flagelos perítlicos de 22 a 25 grados centígrados, pero no a 37 grados centígrados. En sus pruebas bioquímicas tiene una oxidasa negativa, una catalasa positiva, y pues crece a temperatura entre 30 a 37 grados centígrados, a un pH entre 7 y 8, y tiene la capacidad de reproducirse a 5 grados centígrados. También podemos decir pues que esta bacteria pues es la causa del síndrome diarreico invasor. También, como otras características, pues tenemos que se multiplica en las mucosas. También pues que se puede transmitir a través de contacto con animales, ingestión de productos alimenticios contaminados o agua contaminada.
También, pues como ya bien lo dije, es una aerobio o anaerobio facultativa con una catalasa positiva, produce gas en ocasiones y fermentadora positiva, ureasa positiva, lactosa negativa y oxidasa negativa. En las manifestaciones de la Yersinia enterocolítica, pues tenemos que produce una infección, también llamada yersiniosis. Puede ir desde una gastroenteritis autolimitada a una septicemia grave, que incluso pudiera llegar a ocasionar la muerte del paciente. Hay indicios de que pues los alimentos de origen animal, especialmente los productos de carne de cerdo y lácteos, pues son los responsables de las infecciones humanas. El gen más utilizado para la detección específica de esta bacteria es el gen AIL. Es uno de los genes de virulencia codificados en el cromosoma, que está presente pues únicamente en las cepas de virulencia de Yersinia enterocolítica. Más adelante vamos a hablar de sus factores de virulencia. Como síntomas de esto, pues puede ser como transmisión alimentaria, también puede producir síntomas como las náuseas, vómitos, el dolor abdominal, fiebre, diarrea, inflamación del intestino delgado y del colon. Para el tratamiento de la Yersinia enterocolítica, pues para no existe un antibiótico de elección, pues para su tratamiento, pero actualmente se están empleando antibióticos como la aminoglucósidos, la doxiciclina, la trimethoprim, sulfametazol y ciprofloxacino. En caso pues de una septicemia grave, pues se recomienda tratamiento intravenoso mediante cefalosporinas de tercera generación y gentamicina. Podría usarse también ciprofloxacino en caso de no tener resistencias. En cuanto a la identificación de la Yersinia enterocolítica, pues tiene sus pruebas bioquímicas en las cuales da un resultado de indol variable en Von-Spross-Kaur negativa, citrato negativo, urea pues variable, H2S negativo, gas de glucosa negativo, movilidad negativa, fenilalanina negativa, lisina negativa, arginina negativa, sacarosa positiva, lactosa negativa y manitol positivo. La Yersinia pseudotuberculosis, estas son células en forma de bastón u ovoides, son gram negativas. Algunas cepas producen enterotoxinas termoestables. Se identifica por los antígenos somáticos, por la cepa Y. También pues se dice que este es un agente causal de la enfermedad parecida a la tuberculosis, que afecta los nódulos linfáticos, lo cual producen una adenitis o inflamación en animales y raramente pues en los humanos. Esta enfermedad es transmitida al hombre por contacto con animales enfermos, consumo de alimentos o agua contaminada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estas infecciones son poco comunes, pero pues cuando causan problemas cuando aparecen. Estas infecciones no solo causan inflamación del intestino delgado y del colon, sino también síntomas tales como diarrea y fiebre. Un niño que tenga esta infección podría tener heces con sangre y mucosidad, y estos síntomas pueden durar entre 1 y 3 semanas o a veces más. Algunos síntomas pues son la fiebre, el sarpullido, el dolor abdominal, el síndrome de la falsa apendicitis y el exceso de líquido en la zona torácica o en los espacios interarticulares. De acuerdo pues a su tratamiento, pues es resistente a gran cantidad de familias de antibióticos como son la penicilina, la cefatriaxona, la cefaxina, y pues un tratamiento acorde a pues puede ser aminoglicosidos como la gentamicina, amikacina, tombramicina,
o quinolonas como ciprofloxacino y levofloxacino. También pueden utilizar cefalosporinas como la cefaxidina, cefepima y cefpiroma. También ureidopenicilinas como la piperacilina y la ticarcilina, y entre otros. En cuanto a su identificación mediante pruebas bioquímicas, pues tenemos un resultado de indol negativo, Bose-Proskauer negativo, citrato negativo, urea positivo, H2S negativo, gas de glucosa negativo, movilidad negativa, fenilalanina negativa, una lisina negativa, una arginina negativa, una sacarosa negativa, una lactosa negativa y un mannitol positivo. En cuanto a al cuadro, pues es un breve resumen de las pruebas bioquímicas, pues para identificar la Yersinia, y como por ejemplo en la prueba de rojo de metilo y en el mannitol, pues todas estas van a dar positivo para todas las especies. En la prueba de Bose-Proskauer, el citrato, el CH2, la TCI, la fenilalanina, la lisina, la gelatina, la movilidad, el malonato y la DNasa, pues estas van a dar negativa para todas las especies excepto Yersinia rutgeri. En la omitidina, la lactosa, la sacarosa, la maltosa, la celobiosa, la rhamnosa y la esculina, pues va a dar un resultado dependiendo cada especie. En cuanto a su factor de virulencia, pues es una adquisición que es muy parecido a los producidos por la Yersinia enterocolítica, pero pues las infecciones producidas por estas son mucho más frecuentes. En cuanto a sus factores, pues tiene 3 adhesinas: la invasiva, la YAT-A, la AIL. La invasiva pues es la primera adhesina que se requiere para la invasión entérica. La YAT-A pues es la adhesina principal, proteína polifuncional, que permite la adherencia a la célula del hospedador, y la AIL, que cumple un rol menos importante pues que las dos anteriores, pero pues se caracteriza también como factor de virulencia.